Bgmc. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. Okay, let's get ready for the Remnant's Call. End time prophecy news. Da 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 da. The first news story comes from the land of Israel. Y esta primera historia viene desde Israel. And let's see what happened in Israel today. Vamos a ver qué this ha pasado en esta semana ya en Israel. There you see something very, very special Ahí puedes ver algo muy, muy especial that has not happened in 2,000 years. que no había pasado ni había ocurrido en alrededor de 2000 años atrás. There you see the lady in the green under the umbrella there. Ahí puedes ver a la señora de verde con la sombrilla, el paraguas. In her hand is a fruit offering. Ahí en su mano estaba una ofrenda de frutas. She wanted to thank Jehovah Ella quería agradarle al Señor. for healing her husband of a serious disease. Ella estaba agradeciendo al Señor porque había sanado a su esposo de what disease? De una enfermedad que tenía. And they went up to the Temple Mount, Y fueron allá al monte del templo. and God hid them. Y el Señor le sanó. And on the Temple Mount, Y ahí en el monte del templo, not being bothered by any of the cockroaches, I mean the Muslims, no habían sido invadidos por ninguno de los musulmanes, las cucarachas. Que they diga, sí, prayed musulmán. over the thanks over offering. Ellos oraron sobre esta ofrenda. Amén. Amén. And it was led by a rabbi from the Temple Institute. Y fueron dirigidos por el rabino del templo que estaba ahí. He's a Kohanim. Del instituto del templo que estaba ahí, que él es un Kohanim. So when you do something like that, Cuando haces algo así, the devil doesn't like that very al much. enemigo no le gusta. Because the Temple Mount is where that disgusting little mosque is. Es porque ahí en donde está el monte del templo es donde está esa mezquita. And Satan thinks that that's his house. Y el enemigo, Satanás, cree que esa es su casa. So he tuned up the cockroaches, I mean the Muslims, Entonces él puso a estos musulmanes. okay? And they fired rockets into Israel. Y ellos dispararon misiles hacia Israel. And there you see a picture of the rockets going into Y ahí Israel. puedes ver la fotografía de estos misiles dirigidos hacia Israel. But the God of Israel neither slumbers nor sleeps. Pero el Dios de Israel ni descansa ni duerme. And the rockets didn't hit anything. Y estos misiles no le dieron a nada, Baruch Hashem. Okay, nobody got hurt, nothing got damaged. Nada se ha dañado y nadie fue herido. But Israel didn't like that very much. Pero a Israel tampoco le gustó esto. Because the Muslims didn't fire once, but they fired twice. Pero los musulmanes no dispararon uno pero dos. They tres. fired 9 more rockets yesterday. Ellos continuaron disparando más misiles ayer. So Israel didn't like that very much. Tampoco le gustó esto a Israel. So they flew a few of their airplanes and their helicopters, Entonces hicieron volar algunos de sus aviones y helicópteros. and they shot like over 100 missiles, Y entonces ellos sí dispararon como 100 misiles. which hit every target. Que dispararon y hirieron todos los blancos que tenían. But this is going to start escalating, everybody. Pero eso va a ir escalando. So get ready. Así que usted prepárese. And don't think that it's only going to be there, Y no piense usted que solamente va a ser allá. because we've kicked God out of our nation. Porque nosotros hemos sacado a Dios de nuestra nación. And Psalm 127 verse 1 says what? Y el Salmo 127.1 dice que Unless Jehovah guards the house, the watchmen watch in vain. al menos que el Señor guarde la casa, el guardia vela en vano. And another thing that America did that was good this week, Y otra cosa que Estados Unidos hizo que fue buena esta semana. the Trump administration is very good. La administración de Trump es muy buena. They declared that the West Bank and the Golan Heights is Israel's this Ellos week. declararon que el West Bank y los altos de Golán es de Israel.
The State Department said they are no longer occupied territories but Israel's. Ellos dijeron, estos no son lugares ocupados, esto es Israel. So you can just hear the demons going. Así puedes escuchar a los pichones haciendo estos ruidos, los Going on demonios. to the next slide. Anti-Semitism this week. I can't even tell you all the stories. Realmente no puedo contarte toda la noticia antisemítica que está en el Get medio, ready, people, pero prepárense. because it's happening worldwide. Eso está ocurriendo en todo el mundo. In Poland, En Polonia, where Rebbitzon's family is from, de donde esta familia de her Robinson, whole mother's side of the family is Polish. toda la parte de la madre es de Polonia. And Poland is very anti-Semitic. Y Polonia se ha convertido en muy antisemítico. On the front page of one of the Polish newspapers this week, Y en la parte frontal, en el encabezado de este periódico polaco en esa semana, the title read, How to Recognize a Jew. el título decía ¿Cómo reconocer a un judío? What if we said had a title, How to Recognize a Mexican? ¿Y qué tal si ponemos ¿Cómo reconocer a un mexicano? Tará. Or How to Recognize a Puerto Rican? ¿O cómo reconocer a un puertorriqueño? Or How to Tará. Recognize a Ku Klux Klan member? ¿Y cómo reconocer a un miembro del Ku Klux Klan? Or How to Recognize a black person? ¿Y cómo reconocer a una persona de Hey, color negro? we threw everybody else under the bus there. Oh, yeah. Manow, Mana, oye. okay? And then they went on to tell you how to recognize a Jew. Entonces están diciendo cómo reconocer a un judío. And they went on, the article goes on to how to defeat the Jews. Entonces el artículo decía cómo defeat, ¿no? Cómo ganarle o vencerle a estos judíos. Wait, 70 years ago, Un momento, hace 70 años atrás, like 1 million Polish Jews died in Poland. como 1 millón de polacos murieron allá en Polonia. One of the De worst judíos, camps claro. was in Poland. ¿Mm? One of the worst Holocaust camps was in Poland, Uno de los peores campamentos del holocausto estaba allá en Polonia. of which my family was part of them. Y parte de mi familia estuvo ahí en ese So lugar. there you have Poland. Ahí Now let's tienes go a to Polonia. Italy. Ahora vamos a Italia. Anti-Semitism is rising greatly in the country of Italy. Y este antisemitismo está creciendo grandemente en Italia. On Holocaust Remembrance Day, En el día del recordatorio del in holocausto, Bologna, Italy, en Bologna, Italia, en Bologna, Italia, a boy celebrated his birthday with a Hitler cake. un joven celebraba su cumpleaños con una cake torta with a picture of Hitler. con una fotografía de Hitler. And it says, the party is going to be a real gas. Y decía que esta fiesta va a tener mucho gas tóxico. Can you say Muslims in your country? ¿Puedes decir musulmanes en tu país? So when you start seeing these things worldwide, people, Cuando comiences a mirar o cuando puedas ver todas esas cosas alrededor del mundo, study your history. estudia tu historia. It's all there in the newspapers from To- 70 years ago. Todo está ahí en estos periódicos de hace 70 años atrás. Study from the early 1900s to 1940 and see what went on. Mire y estudie y vea todo lo que ocurrió desde 1900 al principio hasta el 1940 alrededor de ese tiempo. Going on to the next slide. Let's go on to the end time prophecy news, everybody. Y vamos a ver esas noticias arrancadas de los encabezados The de reason estos I do últimos these tiempos. stories La razón por la cual hago estas noticias is because you need to be ready for what's about to happen. porque usted tiene que estar preparado a lo que está a punto de acontecer. You need to be ready because if you're not with God, Usted tiene que estar listo porque si usted no está con Dios in spirit and in truth, en espíritu y en verdad con el Señor, God is not going to protect you. Dios no te va a proteger. And 6 million dead Jews can tell you that's a fact. Y 6 millones de judíos te pueden decir esto, que esto es real. Why did God let it happen? Was Hitler so great? ¿Era Hitler tan grande para que el Señor dejara que esto pasara? Hitler was a terrible leader. Realmente el Hitler era un líder malo. His military organization was horrible. La organización de su milicia era horrible. But yet he could kill millions and millions of people. Why? Pero sí pudo matar millones de personas. ¿Por qué? Because God anointed him to do his job. Eso fue porque el Señor lo ungió para hacer ese trabajo. But God will also anoint you to protect you
And we're going to learn about that today. Pero el Señor también te va a ungir a ti para Él protegerte y vamos a aprender de esto en ese día. Let's go to John 17, verse 14. Y en Juan 17:14, Yeshua said you're going to be hated. Yeshua dijo, vas a ser odiado. Let's see about the hating of the Christian around the globe. Vamos a ver el odio hacia los cristianos alrededor del mundo. In California, which I hope will go into the ocean soon, Y en California, donde espero que se vaya al océano muy próximamente, an 84-year-old Messianic Jew woman una señora mesiánica de 84 años, is going to be evicted from the old age home. ella va a ser, fue víctima She's going to be de, kicked out. va a ser echada. Why? ¿Por qué va a ser echada, despedida? Because she was leading a Bible study. Porque ella estaba dirigiendo un estudio bíblico. And in an old age home, people are really close to dying. Y en este hospicio las personas están próximos a morir. So she told some of the people that there's a hell. Y ella le dijo a estas personas del hospicio que se va, que hay un infierno. Que And one of existe. the old people lost sleep because they didn't know there was a hell. Y esa persona perdió su sueño porque no sabía que había un infierno realmente. So they filed a complaint against this Messianic Jew. Y ellos hicieron una queja sobre esa judía mesiánica. So she might be kicked out of the old age. Come here, we'll put you up. Y quizás la echen de ese hospicio por You can decir come live esto. with me. Puedes venir y vivir con nosotros. And you can come to Shabbat service and come to Bible study. Y puedes venir al estudio bíblico, puedes venir a tu servicio de Shabbat. Going on to the next story about being hated. Otra noticia de ser odiado. Okay, the next story is China pledges to purge Christianity from China. Y en China se está haciendo un pledge. To get rid of. Se están deshaciendo de esos protestantes que en China. Senior government officials say we're going to purge Christianity because it's from the West in China. Y ellos están sacando esto desde China porque dicen que esto es del oeste, de esta área. What did Yeshua say in Matthew 24? ¿Qué fue lo que Yeshua dijo en Mateo 24? Wars and rumors, nation versus nation, kingdom versus kingdom. Reino contra reino y nación contra nación. Get ready, people. Así que prepárense. The troops are on the playing field. Las tropas están ya en el campo. Going on to the third story about Christians. Y en esa tercera noticia sobre cristianos, In the country of Kazakhstan, y en este país de Kazajstán, some Christians were fined because they were praying in their house. y algunos cristianos fueron multados porque estaban orando en sus casas. Don't worry, it's happening here in America. No te preocupes, eso se está ocurriendo aquí también en Estados Unidos. If you don't think this is real, Si usted no cree que esto es real, you must be an ostrich. usted debe de ser un Ostrich. Put un the head in the sand. avestruz con su cabeza dentro del hoyo. What happens when an ostrich gets scared? ¿Qué pasa con este avestruz que se asusta? Puts its head in the sand. Él pone su cabeza dentro de un hoyo. Doesn't mean their butt isn't la going to arena. get blown off. Eso no quiere decir que porque no veas tu trasero no va a ser explotado. You just won't see it happening. Realmente no estás viendo lo que está ocurriendo. I Pero guess that's good. creo que es bueno. But Pero God will protect those that are His. el Señor va a proteger a aquellos que son de Él. Going on to the next prophecy. In the end of days, evil will be called good and good will be called evil. But Isaiah chapter 5, verse Y 20. en Isaías 5:20, en el final de los tiempos, lo bueno iba a ser llamado malo y lo malo bueno. Going on to the news story. The Democrats voted to kill the baby who survives an abortion. Y los demócratas votaron para que mataran a los bebés que sobrevivieran al aborto. But listen to this story. Pero escuchen esta They noticia. introduced a bill in Congress Ellos introdujeron esta ley al Congreso to save the kittens. para salvar los riñones. They want to kill gatos. Gatos. Baby gatos. Gatos nieta. Para salvar a los gatitos Gatitos. pequeños. Okay? They want to kill humans. Ellos quieren matar a los But humanos, they want to save the kittens from the drug companies who are doing testing on them. pero quieren salvar a los gatitos para hacerle unas pruebas para los que And they quieren experimentar con drogas. And they say, adopt a kitten. How about adopt a baby? Ellos dicen adopten a los gatos, pero ¿qué pasaría si ustedes, por qué no dicen adopten a los niños? How about we adopt a Democrat? ¿Por qué vamos a adoptar un demócrata? Because then we won't allow that horrible stuff in our house. We'll change them to Republicans. Entonces vamos a cambiarlos a todos los demócratas a republicanos. Okay, next prophecy. In Genesis chapter 5, verse 2,
Y en esta otra profecía, Génesis 5:2, it said God made them male and female. el Señor dijo que lo hizo hombre y mujer. Okay, Los and then- creó hombre y mujer. And a male has a male part, Y el hombre tiene partes de hombres and a female has female parts. y las mujeres tienen partes de mujer. Now, men, you can cut off your male part, but I think that's pretty stupid. Y hombre, usted puede cortar su parte, pero creo que eso es estúpido. And ladies, you can add something, but I think that's pretty stupid. Y también puedes añadir algo, mujer, pero creo que es ridículo. But the world wants to tell you that there's no genders. Pero el mundo quiere decir que no, quiere enseñar que no hay género. In the next story, they launched, Amazon Siri launched this new thing called Q. Y en este lugar, en Amazon lanzó un producto llamado Siri que se llama Q. Okay? And Q talks to you. Y Q te habla. Okay? And it talks in a voice that's not a male or a female voice. Y te habla en una voz que no es ni hombre ni mujer. Because they don't want to offend anybody. Porque no quieren ofender a nadie. You won't offend me if she's a girl. No vas a ofenderme si es una chica. And you won't offend me if he's got a boy voice Y either. tampoco me vas a ofender si tiene la voz de un hombre. But you don't have to worry, I won't have Siri in my house. Pero no te preocupes, no voy a comprar Siri, no lo voy a tener Going en on to casa. the next news story. Next news story is Es- when you remove God's laws from teaching the children, Proverbs 22, verse 6. Y en Proverbio 22, eso es cuando remueves la ley de Dios a enseñárselo a los niños. When we don't teach kids God's law, they do evil things. Cuando no le enseñas las leyes de Dios a los niños, ellos hacen cosas malas. Hear about this story in Colorado this week. I forgot what part of Colorado. Y esta historia es desde Colorado, Lakewood, Colorado. en Lakewood, Colorado. Now, has anybody been to the movie theater lately? Y últimamente han ido al cine. The tickets are really expensive, right? Los tickets de Like la 20 entrada bucks or something. están muy caros, están como a 20 alrededor. Okay? So this lady went to the movie, Esta señora fue al cine and a bunch of kids were sitting behind her. y muchos muchachos estaban sentados alrededor de ella. And she just paid a lot of money to go see this movie. Y ella pagó mucho dinero para ver este filme. And the kids wouldn't shut up, so she told them to be quiet. Y este muchacho no se callaba en el cine, entonces ella le mandó a callar. She told them, shh. Ella le hizo así. Those kids didn't like that very much. A ellos no les gustó esto. So they were quiet for the rest of the movie. Ellos estuvieron tranquilos por el resto de la película. But then when this lady left the movie theater, Pero cuando esa señora salió del cine, they beat her up and put her in the hospital, broke her nose. ellos la golpearon y le rompieron la nariz y la mandaron al This hospital. is why we need to beat our children Es por eso que debemos golpear a los niños, corregirlos and teach them God's laws. y enseñarles las leyes de Dios. Which part about respect don't you understand? ¿Qué parte de respeto usted no entiende? If you want to not watch the movie, then why go to the movie? Si no quieres ver la película, entonces ¿para qué ir al cine? Go to the next slide. War, Matthew 24, verse 7. Guerras, en Mateo 24:7. There is an organization called RAND Hay una organización llamada RAND that does wartime scenarios. que hace las partes malas del escenario, o sea, So they put America versus China. que hacen lo que es el escenario de guerra y en China, en Rusia, And they put America versus Russia in a war. y hicieron un escenario en guerra con Rusia y China. Okay? And America, in every scenario, gets destroyed. Y el escenario que hicieron fue que Estados Unidos de América estuvo todo destruido. America is not what she used to be. Y Estados Unidos no es lo que era en otros tiempos. So if we're going to survive, Así que si vamos a sobrevivir, we need an army of God followers. necesitamos un ejército de seguidores de Dios. Because if God is with us, who can be against us? Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? But if you don't have God, if a country doesn't have God, Pero si el país no tiene a Dios, that used to have God, que solía tener a Dios, God will raise up an evil empire to destroy you. el Señor va a levantar un imperio malo para destruirte. Can anybody say Israel? ¿Puedes decir Israel? When Israel was good, Cuando Israel estuvo bien, God was with them Dios estaba con ellos and they destroyed their enemy. y destruía a sus enemigos. When Israel was bad Pero cuando Israel estaba mal, and the God allowed their enemy to destroy them, can anybody say Purim? entonces Dios le permitió al enemigo destruir a Israel. ¿Alguien puede decir Purim? Go on to next news story. This is why we're heading for war and why you need to study Purim. Es por esto que debemos, de esta noticia,
debemos estudiar Purim y porque esta guerra se aproxima. The European Parliament voted to suspend Turkey from the EU this week. Y el Parlamento Europeo suspendió a Turquía de ser parte de la Unión Europea. You might want to study the book of Esther, Quizás usted debe de estudiar el libro de Esther, because Erdogan said, let's destroy Israel this week. porque ellos dijeron esta semana vamos a destruir a Israel, en esta semana dijeron. He's got the fourth biggest army in the world. Y ellos tienen el número 4 en el Fifth. ejército, Fourth or fifth. están en el cuarto o quinto ejército mayor del mundo. You put Iran and Turkey together, you get the largest army in the world. Y si pones a Turquía e Irán juntos, tienen el ejército mayor del mundo. Then you add China behind them Y si tienen a China detrás de ellos, and Russia behind them, you get Ezekiel 38. y también Rusia, entonces tienes Ezequiel 38. You all might want to celebrate Purim and understand what it's all about, Ustedes todos deberían de celebrar Purim y entender lo que está pasando, because they're not part of the European Union anymore. porque ya no son parte de la nación, Unión Europea. Oh, that's enough news for today. Y eso es suficiente por hoy. If you're out there, hit the doggone donate Si button. estás ahí, presiona el botón de donar. And- Shalom, this is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, bethgoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org, and click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnant's Call.